vamos a analizar el método científico. La aplicación del método científico siempre tiene unas características comunes, sea cual sea el estudio científico que vamos a realizar, aunque es cierto que presenta algunas diferencias según el área de conocimiento. No es lo mismo aplicar el método científico en física, en química, en periodismo, en psicología, en medicina, en historia. Sin embargo, lo que haremos en este vídeo será dar una serie de pautas generales y analizar lo más esencial del método. En primer lugar, cabe destacar la estrecha relación que existe entre todas las áreas de conocimiento. En este sentido, la física y la química constituyen la base que nos permite entender los fenómenos naturales y son la clave de los adelantos tecnológicos de los que disfrutamos en la actualidad, pero es que los conceptos de física y química están presentes en muchas áreas de conocimiento. Ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencia de materiales, ingenierías, etc. La definición de ciencia es algo bastante complicado, pero podríamos decir de forma muy simple que es un modo de obtener conocimientos válidos. No sería del todo correcto decir que es un conjunto de conocimientos válidos, ya que las teorías científicas solo son ciertas hasta que se demuestran lo contrario. Una teoría científica debe explicar de la forma más sencilla posible el mayor número de hechos experimentales y también ha de ser flexible y modificable para que si aparecen nuevos fenómenos, nuevas ideas, nuevos resultados experimentales, digamos que puedan acomodarse dentro de la teoría. De lo contrario, la teoría debería ser abandonada, como ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia, y así tenemos esas teorías obsoletas que ya no se utilizan en la actualidad. El principal objetivo de la ciencia es construir conocimiento para entender por qué sucede lo que sucede, por qué las cosas son como son y no de otra manera. En este sentido, la ciencia se diferencia de otras disciplinas acientíficas, como el arte, la religión o la filosofía, que pues también buscan entender la realidad, la naturaleza o el universo en general, utilizando unos métodos determinados y con unos objetivos determinados. No hay ningún problema con esos otros planteamientos alternativos, incluso complementarios en ocasiones. Ciencia, arte, religión y filosofía tienen diferentes métodos, diferentes objetivos. El problema es cuando surgen disciplinas que no son científicas, pero sí que pretenden serlo. Y es ahí cuando surgen problemas con las pseudociencias o las pseudoterapias. Lo esencial en ciencia es dar la respuesta correcta por la razón correcta, ya que a lo largo de la historia de la ciencia, incluso en nuestro día a día, a veces nos hemos dado cuenta de que a veces damos la respuesta correcta por la razón incorrecta. Efectivamente, teorías erróneas pueden dar lugar a predicciones verdaderas. Puede ser por compensación de errores, porque solo funciona en un determinado caso muy simple o muy particular, o por casualidad. En ese sentido, los primeros intentos de describir y explicar la naturaleza involucraban la idea de que los fenómenos naturales eran controlados por dioses o espíritus, pero poco a poco el ser humano se dio cuenta de que había ciertas regularidades, como que el sol siempre sale por el este y se pone por el oeste, o el paso de las diferentes estaciones del año que da lugar a diferentes cosechas. También en lo que se refiere a la astronomía, cuando observaban las estrellas en el firmamento. Es decir, estas regularidades o leyes empezaron a hacerse más obvias en agricultura y astronomía y poco a poco se fueron extendiendo a otras áreas de conocimiento. Es importante destacar que no existe un método científico como una receta que uno pueda seguir para tener éxito en su investigación o para no cometer errores.
¿De acuerdo? El método científico no es una serie de pasos, aunque muchas veces se represente así por simplicidad. No, es más un protocolo que nos sirve para llegar a obtener conocimientos válidos, pero no es en ningún modo una receta. Y hay que tener claro que la ciencia no representa una imagen especular de la naturaleza, es un intento de explicación de la misma a medida de la mente humana, mediante teorías y modelos. Tiene un carácter especulativo, no dogmático. Dicho de otra forma, la ciencia interpreta la realidad. Es importante tener este punto muy claro. En la investigación científica en general pretendemos relacionar diferentes variables o propiedades entre sí. Aquí es importante destacar que el hecho de que dos variables estén correlacionadas, por ejemplo, si una aumenta, la otra también aumenta, o si una aumenta, la otra disminuye, no implica que haya una relación de causalidad entre ambas, es decir, no implica que una sea la causa de la otra, una relación causa-efecto. Esto es muy importante porque olvidar este punto puede hacer que lleguemos a conclusiones completamente erróneas. Por ejemplo, podríamos hacer una investigación entre el consumo de helados y las tasas de muerte por ahogamiento en playas y piscinas. Sin duda, llegaríamos a la conclusión de que cuando hay un mayor consumo de helado, hay una mayor tasa de muerte por ahogamiento. ¿Eso implica que comer helado eleva el riesgo de muerte por ahogamiento? Por supuesto que no. Esa conclusión es absurda. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que hay una variable de confusión o variable oculta que no hemos tenido en cuenta. Hemos tenido en cuenta las ventas de helados, hemos tenido en cuenta la tasa de muerte por ahogamiento y hemos visto que los meses en que se consume más helado hay, por desgracia, más accidentes de este tipo en playas y piscinas. Pero no porque estén relacionados, sino porque hay una tercera variable que es la estación del año. En verano se consume más helado, en verano la gente va más a playas y piscinas y por tanto hay más riesgo de que pueda haber accidentes. Pero no significa que si yo como mucho helado tengo más riesgo de sufrir este tipo de accidentes. Esta conclusión errónea es porque he supuesto, se ha dado porque he supuesto que hay una relación causa-efecto entre dos variables que no la tienen. Aunque cuando aumenta el número de helados también aumenta el número de accidentes en playas y piscinas. Hay muchísimos ejemplos que se pueden encontrar en internet y en libros de texto y manuales. Por ejemplo, hay una relación positiva entre el número de bomberos que acuden a un incendio y el volumen de los daños que se producen. ¿Podríamos decir con esto que son los bomberos quienes producen los daños? Si hubiera ido un menor número de bomberos, ¿se reduciría la cantidad de daños? Obviamente no. Lo que ocurre es que si la magnitud del incendio es más importante, acude un mayor número de bomberos, pero es que ya de entrada el incendio es mucho más peligroso y va a haber un mayor número de daños, independientemente del número de bomberos que acudan. De hecho, si acuden más bomberos, probablemente extinguirán antes el incendio. ¿De acuerdo? Aunque estos son casos muy extremos, hay veces que la diferencia es mucho más sutil. Darnos cuenta de esto es algo mucho más complicado y puede conducirnos a errores importantes. En Internet hay muchos ejemplos de correlaciones que ha hecho la gente por diversión y que son verdaderamente curiosos. Por ejemplo, aquí hay una relación inversa, es decir, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, entre el número de películas en las que aparece el actor Nicolas Cage y el número de accidentes de helicóptero. Podríamos decir que con esto que si Nicolas Cage aparece en más películas habrá menos accidentes de helicóptero. Obviamente no tiene ningún sentido. O por ejemplo aquí hay una relación positiva, es decir, cuando aumenta una variable la otra también aumenta, además con una correlación matemática muy importante, entre el gasto que hace el gobierno de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología con diferentes tipos de suicidios. ¿Esto tiene algún sentido? Obviamente no, pero la correlación matemática existe.
O también esta otra correlación entre la tasa de divorcio en el estado de Maine y el consumo de margarina. Obviamente, estas variables nunca van a estar correlacionadas por una relación causa-efecto. Sí que puede haber una correlación matemática completamente accidental. Pero después están los investigadores que le tienen que dar un sentido a esa correlación matemática. Si la tiene, habrá que explicarla, y si no la tiene, decir que ha sido simplemente por casualidad.